Los latinos son bienvenidos en Estados Unidos si gustan ir a las guerras ajenas, pero ¿qué ocurre con los ejércitos al sur del río Bravo? ¿Con qué nivel de preparación llegan a este momento donde el futuro de la humanidad se está definiendo en una continuidad de guerras sin pausa? El tema lo planteó durante la semana pasada el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva. Lo acabamos de escuchar durante ese encuentro con el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa. Lula advirtió que si no nos preparamos para defendernos, cualquier día alguien nos invade. Y hay uno que todos conocemos, al que ganas no le faltan. Ganas no le faltan. Lula agregó que no necesitamos comprar a los señores de las armas, necesitamos producir, necesitamos hacerlo nosotros porque nadie nos ayudará, dijo textual. E hizo una advertencia que seguramente quedó resonando en alguna oficina de la Casa Blanca. Dijo, ya le avisamos al mundo que no haremos con las tierras raras lo mismo que hicimos con el hierro, que lo vendimos en forma mineral para terminar comprando productos procesados por un precio 6 veces más caro, declaró Lula. Esta semana conocimos algunas de las cosas que Brasil puede hacer con sus tierras raras. En el día de ayer fue presentado el primer avión caza supersónico fabricado íntegramente en Latinoamérica. Se trata del F-39E Gripen, desarrollado por la empresa sueca Saab y fabricado conjuntamente con la brasileña Embraer. El acuerdo prevé la transferencia de tecnología y la formación de los profesionales brasileños. La Fuerza Aérea de Brasil incorporará 36 aviones, de los cuales 15 serán ensamblados en la planta de Embraer en San Pablo. Lula señaló que se trata de un momento muy simbólico que demuestra que Brasil es un país que cree en sí mismo, invierte en tecnología y reafirma su soberanía. En un comunicado difundido previamente por el gobierno dijo que este hito sitúa a Brasil entre un selecto grupo de naciones capaces de desarrollar y producir aeronaves de combate de alta complejidad, un logro sin precedentes en Latinoamérica. Si el logro de Brasil es una noticia, se debe a su carácter excepcional. La realidad en Latinoamérica es que las Fuerzas Armadas son débiles y la industria ligada a la defensa es raquítica. ¿A qué se debe esto? ¿Cuál es el origen de esta debilidad? Muchos de los ejércitos latinoamericanos nacieron en el siglo XIX peleando una guerra anticolonial contra las fuerzas de ocupación españolas. Pero en la segunda mitad del siglo XX, después de finalizada la Guerra Mundial y mientras iba tomando forma la Guerra Fría, se fue configurando también la llamada Doctrina de Seguridad Nacional. ¿De qué se trataba? Eran los lineamientos dictados por Estados Unidos para moldear a los ejércitos latinoamericanos a la medida de lo que se necesitaba en Washington. Siguiendo esa doctrina y con la excusa del enfrentamiento contra una potencia extranjera, la Unión Soviética, los ejércitos nacionales fueron puestos al servicio de otra potencia extranjera, Estados Unidos. ¿Cuáles eran las directrices de la doctrina de seguridad nacional? La primera y la más importante es que el enemigo ya no era externo. Los ejércitos latinoamericanos no tienen que prepararse para la defensa ante otros países, sino para combatir al enemigo interno. Para las Fuerzas Armadas, el horizonte deja de ser el enfrentamiento con un ejército extranjero. ¿Quién es entonces el nuevo enemigo? Bajo los postulados de la doctrina de seguridad nacional, los enemigos pueden ser los sindicatos, los intelectuales, los movimientos estudiantiles, las organizaciones campesinas o los artistas, incluso los sectores de la iglesia alineados con la teología de la liberación. Todos aquellos que proponían una sociedad más justa eran subversivos al servicio de la Unión Soviética. En este marco, la Organización de Estados Americanos declaró en una resolución del año 1954 que el comunismo era una amenaza incompatible con el sistema americano. Según esta doctrina, las Fuerzas Armadas de la región deben enfocarse en el control político y social de sus propias poblaciones. Y para eso se creó una institución encargada de formar a los militares de Latinoamérica en estas nuevas tareas. La infame Escuela de las Américas, creada por Estados Unidos, primero en Panamá y luego trasladada a su territorio. La Escuela de las Américas fue la encargada de formar a los militares latinoamericanos para sus nuevas funciones. ¿Qué se enseñaba allí? Técnicas de torturas para realizar interrogatorios, tácticas de contrainsurgencia, control de poblaciones y contrainteligencia. Según la doctrina de la seguridad nacional, las Fuerzas Armadas debían asumir funciones que normalmente serían propias de la policía. Por eso debían ser reentrenadas.
Los manuales que se utilizaban en la Escuela de las Américas para ese reentrenamiento son ahora de acceso público. La imagen que ven en pantalla es la portada de una recopilación. En total, 1.336 páginas en las que se habla desde técnicas de tortura hasta economía marxista. El resultado de haber formado militares según esta doctrina es historia conocida y la comparten la mayoría de los países de la región. Dictaduras militares, terrorismo de Estado, desaparición forzada de personas, centros clandestinos de detención, ejecución de los opositores. Les hablamos de ello esta misma semana, cuando se cumplieron los 50 años desde el golpe militar en Argentina. Aquellos ejércitos que habían nacido de la mano de Bolívar y de San Martín, guerreando contra el imperialismo en el siglo XIX, se convirtieron en su opuesto en la segunda mitad del siglo XX. La doctrina de la seguridad nacional convirtió a los ejércitos latinoamericanos en fuerzas de ocupación de sus propios países y en verdugos de la población que debían proteger. Esta orientación no se terminó con el fin de la Guerra Fría, se reconvirtió. Antes de la caída de la Unión Soviética en 1986, la administración de Ronald Reagan declaró al narcotráfico como una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos. Esa tónica fue la que se impuso en el marco de la guerra contra las drogas durante la década de los 90 y más allá también. El nuevo enemigo interno era ya el narcotráfico. Y en el siglo XXI y después de los atentados a las Torres Gemelas, el foco se amplió, pero los lineamientos seguían siendo los mismos. El peligro ahora era el terrorismo y las llamadas nuevas amenazas, una etiqueta que permite meter dentro cualquier cosa. Bajo estas orientaciones, los ejércitos latinoamericanos siguieron abocados a tareas más propias de una policía que de una fuerza armada. Divide y vencerás. El resultado de esta historia es que las Fuerzas Armadas latinoamericanas son débiles y cada una de ellas tiene más relaciones con el Pentágono que con sus pares latinoamericanos. Difícilmente Latinoamérica pueda defenderse si no lo hace conjuntamente. En el medio de esta historia hay otra que no estamos contando, pero que vamos a mencionar. Los esfuerzos realizados por Estados Unidos para desarticular los programas de investigación que podrían haber otorgado a los países latinoamericanos cierta independencia tecnológica en el ámbito de la defensa. El caso más emblemático es el programa para el desarrollo del misil Cóndor por parte de Argentina. Una historia que contaremos cuando haya oportunidad. Los beneficios que tiene para Estados Unidos el hecho de haber sembrado durante 8 décadas la doctrina de seguridad nacional y sus derivadas, los podemos ver hoy en todo su esplendor. Las Fuerzas Armadas de Latinoamérica son inútiles para proteger a sus países de la única amenaza real que los acecha, que no es China, no es Rusia y no es Irán y tampoco es el comunismo. Es el saqueo de sus recursos naturales por parte de Estados Unidos.